Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Miren que ya estamos llegando a fin de año. Y el Señor nos ha bendecido. La iglesia nunca ha dejado de trabajar y nuestras almas han sido edificadas durante todo el año. O no comparten eso conmigo. Amén. La iglesia ha desarrollado tantas instancias para que nosotros seamos edificados que lo único que nos queda es agradecerle al Señor. Tenemos el DFC. ¿Cuántos ya se inscribieron en el DFC? Por allá veo una mano y no veo más. ¿Qué pasa, hermanos? O es que ya todos terminaron. Bueno, el hermano Orlando ya se graduó, pero hay otros hermanos que todavía están en el camino. El DFC, hermanos, es una herramienta valiosísima. Yo les aseguro que sin el DFC ustedes no verían a muchos hermanos acá sirviendo y proyectando ese fruto del Espíritu, que solo se logra por el crecimiento que el Espíritu Santo hace en el corazón de uno cuando está expuesto a la palabra de Dios, y el DFC es una herramienta fundamental para eso. Así que si usted nunca se ha inscrito en el DFC o si se inscribió alguna vez y no lo siguió, pues este es el momento para que continúe, que vuelva a empezar. Estamos iniciando el próximo año iniciando de cero. Si usted está en el primer nivel, pues al primer nivel. Si ya quiere retomar el segundo o va al tercero o cuarto, pues ya sabe que aquí están los hermanos listos para anotarlos a ustedes y que el otro año comencemos con ese entusiasmo de conocer más al Señor por medio del estudio de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la primera epístola de Pedro. En realidad, hace ya algunos meses hemos comenzado a estudiar esta fascinante carta del apóstol Pedro. Les digo que es fascinante porque, como les comenté, hace varios meses comenzamos a estudiar esta carta y hasta hoy vamos por el versículo 4. ¿Por qué vamos por el versículo 4? ¿Por qué vamos tan lento? Porque hay tanto que aprender en esta carta. Hay tanta doctrina inmersa en esta carta, hay tanto conocimiento que el apóstol nos plasmó ahí, que nosotros no podemos desaprovechar el estudio de esta carta de esta forma, así, despacio, degustándola, como cuando uno está degustando su comida favorita, su postre favorito, que va despacito, por bocadito. Les aseguro que no se comen de un solo el gran bocado de ese postre, porque ustedes quieren disfrutarlo, quieren ir poco a poco. Pues así es, así estamos con esta epístola del apóstol Pedro. Realmente Pedro es un ejemplo para todos nosotros, porque Pedro era una persona común y corriente, igual que nosotros. Pedro andaba ahí buscándole a la vida, pescando, pero el Señor se le presentó enfrente. Y cuando él conoció al Señor, su vida cambió. Y eso, hermanos, es lo que debería de pasar con todos nosotros. Una vez que hemos visto al Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Definitivamente no podemos ser siempre el mismo, seguir siendo aquel con esa naturaleza caída, con esos hábitos insanos, con esa rebelión permanente en contra de Dios, sino que nuestra vida tiene que cambiar definitivamente una vez que hemos visto al Señor, lo hemos conocido, hemos entendido quién es Él. Nosotros ahora somos nueva criatura, tal como lo dice el apóstol cuando en el versículo 3 nos decía, siempre del capítulo 1, nos decía que hemos renacido, que somos renacidos con una esperanza viva. Entonces, vamos a seguir estudiando esta epístola, vamos a ir avanzando poquito a poco y degustando todos esos manjares que el Señor inspiró en la mente de Pedro para que él pudiera escribir esto, porque tal como nosotros entendemos y lo hemos aprendido en el DFC, lo que hemos estado en el DFC,
y lo hemos recalcado y remachado ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, cuando hablamos todo, es una palabra absoluta que ahí no deja fuera nada. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por eso estamos estudiando toda la palabra de Dios, porque toda la palabra nos trae enseñanza, nos trae también convicción de quiénes somos nosotros y quién es el Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar y pedirle al Señor que nos dirija en este mensaje para que podamos avanzar de la mejor manera. Señor, estamos acá nuevamente tocando este libro en particular, esta carta que escribió el apóstol Pedro. Reconocemos, Señor, tu acción en su mente, porque todo lo que está escrito ahí, Señor, nos lleva a ti, nos lleva a entenderte, a conocer tu voluntad, a saber quién eres tú y qué es lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra, a entenderla, poderla degustar de la mejor manera, para que nos sirva a nuestras almas, pero también para que nosotros podamos ser instrumentos tuyos y predicarle a otros sobre estas verdades que están plasmadas en la Biblia, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos, que el Espíritu Santo actúe en nosotros para poder entender. Ponemos todo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les mencioné al inicio, nosotros hemos venido estudiando la primera carta del apóstol Pedro. ¿Recuerdan quiénes eran los destinatarios? ¿A quién dirigió la carta Pedro? A ver si hay alguno que ha estado eh, en esta secuencia de esta serie. Eran los hermanos de la dispersión, ¿se acuerdan? Los hermanos que estaban en el Asia Menor, que estaban sufriendo persecución, hermanos que estaban padeciendo por causa del Señor Jesucristo. ¿Alguna vez usted ha sufrido persecución por causa de Cristo? Pues directamente de repente no, pero sí ha sufrido escarnio, ha sufrido rechazo. Eso es común en nuestra sociedad. De repente ya no lo miran como antes, ya no lo tratan como antes. Porque ahora le dicen, usted es un aleluya, usted es un fanático, usted es otra persona, ya no me cae bien porque ya no actúa como actuaba antes. Hay personas que les sucede eso, ¿verdad? Que los demás ahora los rechazan, los repelen, los hacen escarnio, así se burlan de su nuevo comportamiento. Pero eso, hermano, no se compara con lo que a otras personas les ha tocado sufrir por la causa del Señor. Pero miren qué importante es entender todo esto. Y lo hemos visto en los mensajes anteriores. Todo esto se da conforme a la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que sucedan estas cosas. Una, para probarnos a nosotros como creyentes. Y dos, para que cuando nos demos cuenta de que Dios ha actuado en los demás, ha sido porque Él lo hizo y Él merece la honra y la gloria, no somos nosotros. Estos hermanos de la dispersión se fueron distribuyendo en diferentes zonas del mundo y hablamos en un determinado momento que hasta acá llegó la palabra de Dios por causa de estas dispersiones, ¿verdad? Por causa de estas situaciones. Entonces, hoy nosotros tenemos libertad de agarrar la Biblia, de leerla, de atesorarla y de transmitirla a otras personas. Podemos ir a cualquier librería y comprar un ejemplar de la Biblia. Acá en Honduras todavía, hermanos, todavía estamos viviendo con esa libertad, pero de repente va a llegar un momento en que ya no se pueda. Tenemos que prepararnos, tenemos que preparar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, para que ellos estén listos, para que no solo tengan la palabra escrita,
guardada y atesorada, sino que también la tengan, no físicamente, así como la estamos viendo acá, sino que escrita en su corazón, para que el día de mañana alguien les hace alguna consulta o ellos ven que es conveniente traer de su corazón y manifestar lo que hay ahí a otros, pues ellos tengan esa libertad y esa capacidad. Y eso se logra, hermanos, estudiando la palabra y participando en todas las actividades de la iglesia, el DFC, los cultos de doctrina para la vida, los cultos con gracia, estos cultos dominicales. La iglesia tiene tanto que dar y tanto, nos está dando tanto que no podemos nosotros pasar desapercibido todo eso que se hace, porque todo eso implica trabajo, ¿no? Cada una de las personas que está en los diferentes ministerios, en esas instancias que les mencioné, se prepara y el Señor las usa. Realmente no es que son las personas más capacitadas las que están dando estos servicios. Yo no soy el más capacitado para estar aquí, pero el Señor usa a quien quiere y lo usa como quiere y cuando quiera. Así que dejémonos usar por el Señor. Aprovechemos todo lo que el Señor pone a nuestra disposición y reconozcamos la libertad y la bendición en la que vivimos, ¿verdad? No hay excusa, nosotros no tenemos excusa. Esta generación no tiene excusa. No podemos decir no, que nunca escuchamos la palabra de Dios o nunca escuchamos las advertencias que la Biblia nos transmite y llegar con esos pretextos ante el Señor. No podemos decirle al Señor cuando estemos en el tribunal de Cristo si realmente hemos creído en el Señor y somos salvos. Señor, pero es que tú sabes cuánto yo trabajaba, yo no podía dedicarme a tu obra. Que valga, Señor, que yo iba unas 4 a 6 horas al mes a sentarme allá a la iglesia, que valga eso, Señor, para obtener galardones. No sé si para ustedes será suficiente eso, pero yo creo que para el Señor no, ¿verdad? Sí. El Señor nos mostró por medio de ese amor sacrificial en la cruz del Calvario quién era Él, cómo Él actúa con sus hijos. Y además de eso, nos está mostrando acá en la primera epístola de Pedro cuáles son sus planes para nosotros. Entonces ahora entramos a leer cuáles son esos planes. Primera de Pedro 1:4. Antes estábamos viendo en los primeros versículos, el 1 y 2, vimos la salutación del apóstol Pedro presentándose, él presentando sus credenciales, dirigiendo esta carta a estos hermanos de la dispersión y reforzándoles el tema de que Dios los había escogido para salvación, de que Dios los rescató, que Dios mismo fue el que actuó para que ellos pudieran conocer al Señor Jesucristo y entender quién era Jesucristo y ser salvos. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué el Señor nos rescató? ¿Por qué rescató a estos hermanos de la dispersión? ¿Por qué el Señor les produce en su corazón esa esperanza viva de que ahora pueden vivir con la gracia y la paz del Señor? Bueno, todo eso el Señor lo hizo y aquí está la respuesta en el versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Y le dice el apóstol: para vosotros. El Señor los rescató, el Señor en su presencia, en su conocimiento previo de lo que iba a acontecer, el Señor ya sabía que los iba a rescatar, el Señor sabía quiénes eran los que iban a reconocer a su Hijo como su Salvador. El Señor sabía quiénes iba a traer hacia Él. El día de hoy nosotros estamos acá escuchando su palabra. ¿Usted cree que es una casualidad eso? ¿Usted cree que es casualidad que usted haya destinado un domingo en la mañana para venir acá a un lugar donde hay una variedad de personas de diferentes
eh, contextos, de diferentes lugares que se han desplazado acá, a este lugar. No es casualidad, el Señor lo trajo hoy acá. Aunque usted no entienda todavía por qué el Señor lo trajo, le voy a decir por qué lo trajo. El Señor lo trajo para que usted entendiera que por sus propias causas, por sus propias obras, por sus propias capacidades, usted nunca va a encontrar salvación. Por creer que usted es bueno, nunca va a ser salvo. Por creer que si usted cumple los 10 mandamientos, usted no va a ser salvo. Usted va a ser salvo si entiende que usted es pecador, que no merece ser salvo por causa de su pecado, pero que Jesucristo vino en sustitución suya a la cruz del Calvario a pagar por su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos destinados a la muerte, y no solo la muerte física, sino que la muerte eterna. Pero el Señor Jesucristo vino a pagar por esa muerte eterna de todos los que hemos creído que Él hizo eso, que Él era el único que podía hacer eso y que nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que entender. El Señor vino como un sustituto nuestro a la cruz. El Señor se entregó ahí y el Señor, en su misericordia y su amor inmenso, pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso el apóstol Pedro, que entendía bien eso, les dijo a los hermanos del Asia Menor, a estos que estaban dispersos, y nos lo dice a nosotros también en esta carta, que fuimos elegidos según la presciencia. El Señor nos tuvo que elegir Él, porque nosotros nunca lo hubiéramos elegido a Él. Él nos tuvo que salvar, porque nosotros nunca hubiéramos podido salvarnos. El Señor, hermanos, pensó en nosotros desde antes que existiéramos. El Señor sabía que hoy íbamos a estar aquí. El Señor sabía cómo iba a ser para traernos y para entender quién era Él. Y esto es lo que Pedro está diciendo acá. Y lo dice con tal propiedad y con tal... yo siento como que Pedro estaba hablando aquí de una manera tan efusiva, con tanta emoción, que esa pluma no paraba, que solo se llenaba de tinta y rapidito por la misma emoción de lo que les estaba diciendo, porque la ciencia cierta lo conocía. Si Pedro anduvo con el Señor Jesucristo y Pedro les pudo a ellos transmitir el sentimiento que él tuvo cuando se dio cuenta de que la única opción para salvarse era el Señor Jesucristo. Cuando Pedro vio el amor inmenso del Señor y el amor que lo abrazó y lo perdonó y lo hizo un instrumento suyo, a pesar de sus defectos y de sus debilidades. Pedro entendió esto y Pedro quería que todos entendieran eso. Ninguno es perfecto. Yo no soy perfecto, dijo Pedro. Nadie es perfecto, pero hay uno perfecto que pagó por nosotros y se puso frente a nosotros para que pudiéramos encontrar nosotros aceptación en Dios. Eso es lo que Pedro estaba transmitiendo aquí en esta carta. Y les estaba diciendo, ustedes fueron rociados con la sangre del Señor Jesucristo, o sea, la sangre del Señor nos ha cubierto para que por medio de esa sangre nosotros seamos limpios y seamos justificados y que ahora el Padre nos mire a nosotros por medio de ese filtro que es el Señor Jesucristo. Y ahora ya no ve directamente a ese pecador empedernido, a ese hombre que no tiene ninguna capacidad de salvarse. Ahora quien mira es al Señor Jesucristo cubriéndonos a nosotros. Y por eso tenemos aceptación con Dios. Por eso el Señor nos ha adoptado. Por eso ahora podemos ser llamados hijos de Dios.
Y por eso ahora entonces podemos ser acreedores de la herencia de Dios. Miren qué bonito, todo esto les está transmitiendo Pedro ahí y les estaba diciendo, ustedes tienen una herencia eterna en Dios. Ustedes no son ya cualquier cosa. Ustedes ahora son hijos de Dios. Hermanos, la sociedad en la que vivimos es una sociedad materialista que todo lo quiere enfocar en el ámbito material. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un gran defecto y es que si no ve, no cree. Recuerdan que le pasó eso a un discípulo, ¿verdad? Mientras yo no vea la herida en su mano, yo no voy a creer que es el Señor Jesucristo el que dicen que resucitó. Pues así somos todos. Así somos mientras el Señor no nos ha tocado el corazón y nos ha hecho creer. ¿Por medio de qué nos toca el Señor? Bueno, de la exposición a su palabra y de la acción que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, dándonos convicción. Hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo en este tiempo somos privilegiados porque hemos creído sin ver al Señor. Para los apóstoles era un poco más fácil porque ellos caminaron con Él, anduvieron con Él, lo vieron en la cruz y lo vieron en la tumba y lo vieron resucitado. Pero nosotros no lo vimos así. Ahora, cuando nos expusimos a su palabra, a ese verbo que está plasmado ahí, que contiene la esencia de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino el Espíritu Santo y tocó nuestro corazón y nos hizo ver que estamos condenados, que estamos perdidos, que no tenemos capacidad de encontrar paz con Dios, pero que hay un Salvador que es el que habla esa palabra y que es el que hemos escuchado ahí, que es el Señor Jesucristo, que es la única opción. Cuando sucede eso, hermanos, sucede un milagro, porque un muerto espiritual, vuelve a la vida. Somos renacidos, tal como dijo el apóstol en el versículo 3 de este primer capítulo de Pedro. Renacidos, nacimos de nuevo. Ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora tenemos una opción nueva en nuestro porvenir y es la vida eterna. Y esa vida eterna, hermanos, Pedro la compara con una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, como pueden ver, hermanos, me quedo corto si solo le atribuyo a este libro, a esta carta, esa, ese adjetivo de fascinante. Esta carta, hermanos, es fundamental para nosotros como creyentes, para que entendamos quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho con nosotros y cómo nosotros entonces debemos de vivir de ahora en adelante, con una esperanza viva en nuestro corazón, de que el Señor ya hizo una obra en nuestra vida, que el Señor nos hizo renacer, que el Señor nos salvó por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y que ahora contamos con la acreditación de una herencia eterna. Les decía que este mundo es un mundo materialista y todo se centra en esto, en los objetos, en todo lo que podemos ver acá, en lo que vemos afuera, los carros, las casas, los enseres domésticos y todo eso, las cuentas en los bancos. Hermanos, todo eso es importante para el hombre porque le permiten subsistir. Pero nosotros como creyentes tenemos que enfocarnos más en las cosas de arriba que en estas cosas terrenales. No les digo que dejen de trabajar y que se vayan como misioneros, no. Ahora, si el Señor lo llama a hacerlo, pues hágalo. Pero sí, por lo menos, entiende el orden de las prioridades del ser humano. Muchas veces colocamos en el orden de nuestras prioridades nuestro empleo. Primero el empleo.
después la familia, después nuestros hobbies y por último la iglesia. A veces hemos actuado así. Otras veces hacemos, actuamos un poco más sensatos y ponemos primero nuestra familia, después el empleo, después la iglesia y después nuestros hobbies. Ahí va mejorando la cosa, la iglesia va subiendo un poquito. Pero ¿cuál debería ser el orden de nuestras prioridades? O sea, cuando yo hablo de la iglesia, hermano, me refiero a nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Me refiero a nuestro compromiso con la obra de Dios. ¿Cuál debería ser el orden de las prioridades? Primero el Señor, después nuestra familia, después el empleo y después todo lo demás. Esa debería ser nuestro orden de prioridades. Miren, el otro día yo me puse a hacer un cálculo que me dejó triste y me dejó también preocupado. Un cálculo del tiempo que nosotros dedicamos a Dios muchas veces. Miren, si usted hace la cuenta, ¿cuántas horas al mes dedica para asistir a la iglesia? Bueno, una jornada acá de culto dura hora y media, pero pongámosle 2 horas semanales. Asiste todos los domingos, sí, bueno, asiste todos los domingos, son 8 horas al mes. Multiplique esas 8 horas por 12 meses. ¿Cuánto es? Vamos a ver lo bueno en matemáticas. Son 96, ¿verdad? Ahí está el hermano calculadora en la mente, ¿no? 96 horas. Ahora hagamos una comparación. ¿Cuántas horas tiene un año? Multipliquen, tal vez en la calculadora ahí. 24 horas por 30 por 12. 8.640. Y muchas personas, no les estoy diciendo que ustedes son así, porque yo sé que ustedes asisten al DFC, al dispensario, a las diferentes labores, pero hay muchas personas que se conforman con 96 horas al año, y los que realmente cumplen con venir todos los domingos. Y si vemos, si sacamos esa cantidad de horas, de esas 80, ¿cuántas dijeron? 86.000. 8.000, perdón, 640. ¿Qué porcentaje representa? Representa un punto 0,000, no representa ni un 1% de las horas del año que nosotros le dedicamos a Dios. ¿Será congruente eso? O sea, si a usted le dicen, hay un padre, hay un hombre de familia que tiene 5 hijos, hay un hijo que solo lo llama por teléfono de vez en cuando, hay otro hijo que en sus cumpleaños y en el Día del Padre llega y lo saluda. Hay otro hijo que por lo menos una vez al mes llega a visitar al papá. Hay otro hijo que todos los fines de semana llega a visitar al papá. Y hay otro hijo que permanentemente está ahí al cuidado de su papá. Y usted dice, ven, y usted mira que ese hombre es un hombre próspero, un hombre que tiene muchos bienes y tiene esos hijos. Si a usted le preguntaran a qué hijo le debería de heredar más a su papá, yo creo que llegaríamos toda a la conclusión del que está más cerca al cuidado de él. Pero el papá los ama a todos por igual. Entonces, él les da la misma herencia a todos. ¿Es injusto el papá? No, no es injusto, porque lo que él dio era de él y él lo quiso dar. ¿Quién merecía más la herencia? Bueno, si hablamos de merecer, cuando a uno le regalan algo, uno no se lo merece, se lo regalaron.
Ahora, ¿cuál es la mejor actitud en cuanto a los hijos y cuál de los hijos va a disfrutar más de esa herencia? Yo diría que el que está más cerca de él, porque él no va a tener culpa nunca en su mente de que él no vio a su papá en sus últimos días. Él no va a tener la culpa de que no pudo decirle a su papá lo que realmente él sentía por él. Él no va a tener el peso de que no le entiende a lo que el papá hacía, ni a lo que el papá, a los bienes del papá, ni sabe cómo manejarlos. Pero el que está cerca del papá sí sabe cómo hacer todo. El papá fue justo porque él heredó como él quiso. Y él quiso darle a sus hijos por igual. Pero hay que ver entonces cuál es la condición de hijo que nosotros quisiéramos tener con Dios. La del hijo que de vez en cuando lo llamamos por Zoom, o la del hijo que de vez en cuando nos acordamos y vamos una vez al mes a congregarnos, la del que todas las semanas se esfuerza y llega ahí a ver, o la que el que permanentemente está en comunión con él. Ahí depende de lo que nosotros querramos, de la condición que nosotros querramos tener al momento de llegar allá al tribunal de Cristo. Todos van a recibir la herencia, pero yo creo que unos la van a recibir con más satisfacción que otros. Y esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esa herencia se llama vida eterna. Es lo que nosotros recobramos una vez que el Señor cumplió su obra en la cruz y nosotros hemos creído en Él. Una vez que creímos en el Señor, que el Espíritu Santo nos mostró nuestra condición de pecador y la condición de redentor del Señor, que Él era el Salvador y que creímos que solo por causa de Él nosotros podíamos ser salvos. Una vez que pasó eso en nuestro corazón y que nacimos de nuevo, que fuimos renacidos, entonces obtuvimos ya esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, que es la vida eterna. Para que haya una herencia, deben de haber tres elementos. Uno, el autor de la herencia o el testador, ¿verdad? Dos, el que recibe la herencia o el heredero. Y tres, obviamente una herencia, ¿verdad? Debe de haber una herencia, un bien, un algo que heredar, ¿verdad? Esos tres elementos en el mundo común, en el mundo material que nosotros vivimos, son necesarios para que se pueda decir, hubo ahí un ejercicio de herencia. Había un hombre que tenía sus bienes, había alguien que recibió esos bienes y habían bienes. Esos son los tres elementos. La herencia en la Biblia es mencionada. En la Biblia podemos ver diferentes menciones respecto a la herencia. Ahora, ustedes saben que también hay dos tipos de herencia. Hay herencia de bienes y de beneficios y también hay herencias de deudas. Y la Biblia nos muestra algunos casos de eso. Por ejemplo, nosotros en la Biblia podemos ver el ejemplo de, vamos a Primera de Reyes, si quieren, 21, del 1 al 3. Acá podemos ver el caso de alguien que recibió la herencia de un beneficio. Y este es Nabot. Vamos a leer ahí Primera de Reyes 21, del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Creo que las damas escucharon algo sobre eso hace poco. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Acab era el rey de ese momento. Era el esposo de Jezabel, por si quieren ubicarlo, ¿verdad? Y Acab quería esa viña de Nabot.
Y le dijo a Acab, dame esa viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré otra viña mejor que esa. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y miren la respuesta de Nabot. Aquí es donde estamos hablando ya, cayendo ya al tema este de la herencia. Y Nabot respondió, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Nabot valoraba esa herencia. Nabot entendía el significado de esta herencia. Él no iba a deshacerse de ella. Nabot recibió esos bienes, esos derechos sobre, eh, bueno, ese terreno, ¿verdad? Ese terreno que Acab quería. Ahora hay otro tipo de herencias, la herencia de las obligaciones o las deudas. Vamos a Segunda de Reyes, un poquito más adelante ahí, capítulo 4, versículo 1. Este es el caso de una mujer. Dice Segunda de Reyes 4:1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, el esposo de esta señora falleció con una deuda, por eso es que existe un acreedor ahí, ¿verdad? Y el acreedor, ¿a quién vino a cobrarle la deuda? A esa familia. ¿Y cómo la quería cobrar? Tomando a 2 de sus hijos como siervos. Como ven, hay 2 tipos de herencia, ¿verdad? La herencia de los bienes, de los derechos, y la herencia de las obligaciones o deudas. La herencia que el Señor nos ha dado a nosotros es una herencia de un bien el cual no tiene ningún tipo de eh, no hay algo acá en la tierra, juntando todos los bienes y las riquezas de la tierra, nosotros no podríamos accesar a ese bien con todas las riquezas de la tierra, porque ese bien solamente está en las manos de Dios. Es un bien que quien lo produce es Dios mismo. No hay otro que tenga capacidad de generar ese bien ni de repartir ese bien. Y ese bien es la vida eterna. ¿O hay alguien que pueda crear vida a excepción de Dios? Hay unos científicos locos que dicen ahí que ellos crean vida tomando una célula de aquí, otra célula de ahí, juntándolas. Pero podemos preguntarle a ese científico, ¿y quién creó esas células? O sea, esas células tenían que estar vivas para que usted pueda, supuestamente, según usted, crear vida. Usted no está creando vida, usted está tomando vida de una célula, vida de otra célula y las está juntando. La vida de esa célula ya existía. ¿Y quién la creó? Dios. El único que tiene poder sobre la vida es Dios. Usted sabe que Dios decide el día que usted va a morir. Su vida está en las manos de Dios. Sus tiempos están en las manos de Dios. Esta vida física, este cuerpo está en las manos de Dios. Dios sabe el día que lo va a llamar a su presencia. Él es el que conoce eso. Nosotros tenemos que aceptarlo y reconocerlo y entender que entonces debemos de depositar nuestras vidas en sus manos, confiando en Él, quitándonos esa responsabilidad a nosotros. ¿No ha visto el caso usted de personas que son muy fitness y que andan ahí hablando de dietas, de diferentes métodos para alargar su vida? Y de repente les da un infarto y se mueren. O de repente iban en una bicicleta y chocaron con una moto, con una bicicleta y se murieron. ¿De qué les sirvió procurar prolongar su vida con esos métodos mundanos? Ahora, no les estoy diciendo que solo por eso vayan y se desboquen y vayan a comerse 20 libras de chicharrones. No, no es eso. Hay que cuidarse, porque
por la salud, ¿verdad? Para vivir en condiciones dignas. Pero nuestra vida está en las manos del Señor, hermanos. Él es el creador de la vida, el dador de la vida, y esa es la herencia que Él nos ha dado para la eternidad, la vida eterna. Siempre y cuando nosotros hayamos creído en el Señor Jesucristo y en sus méritos, y hayamos entendido que nosotros no tenemos ningún mérito para ser salvos solo por medio del Señor Jesucristo. Eso lo tenemos que recalcar y recalcar porque es la verdad. Entonces, en el mundo existen este tipo de herencias, herencias buenas y herencias negativas como una deuda, pero en Dios no es así, porque Dios es perfecto, es bueno y Dios es amor. Y Dios lo que quiere para nosotros es el bienestar. Desde que Dios creó al hombre, le, le dio tantos beneficios. Imagínense que les dio la tierra completa a Adán y a Eva para que ellos la administraran. Les dio todo para que ellos disfrutaran de todo y solo les dio una orden y el hombre no la pudo cumplir. Y por causa de esa orden que no cumplieron, por causa de la desobediencia, por causa de ese pecado que ellos cometieron, es que hubo una ruptura, una separación con Dios. Y entonces se tuvo que cumplir lo que estaba establecido en el juicio de Dios. La paga del pecado es la muerte. Definitivamente, el hombre pecó, ¿qué se merece? La muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Esto es lo importante, esto es lo que tenemos que atesorar nosotros. Dios, en su infinita misericordia, en su amor incomparable, inefable, envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Hermano, no voy a menospreciar eso. ¿No? Dijimos entonces, hay tres elementos en una herencia. El que hereda, el testador, el heredero y la herencia en sí. Como les dije, la Biblia nos habla mucho sobre este tema de la herencia. Bueno, tanto que hasta el pueblo de Israel se le dieron lineamientos en cuanto a la herencia. Por ejemplo, en Deuteronomio dice que el hijo mayor iba a heredar una doble porción. O también en Números, cuando dice que si no había varones, a las hijas se les permitiera heredar las tierras de su padre. ¿Se acuerdan del caso de las hijas de Zelofejad? También en Génesis 15, en Número 27, podemos ver que ante falta de herederos directos, el criado o el siervo podría entonces ser el heredero de lo de su señor. Es lo que le expuso Abraham al Señor, ¿verdad? Bueno, voy a tener que heredarle a este criado porque no tengo la descendencia. Pero el Señor le cumplió y le dio su descendencia. Entonces vemos que había alineamientos establecidos en cuanto a esto. Pero ya el Nuevo Testamento se enfoca más en esta herencia de la que nosotros estamos hablando. Si vemos el caso de Lucas 12:20, Lucas 12, había un hombre que iba amontonando riquezas, iba almacenando riquezas, y llegó un punto que él dijo, ¿qué haré con tanto? Ya se voy a derribar esos graneros, voy a hacer unos más grandes, y me voy a sentar y voy a disfrutar de todo lo que tengo. Y entonces él escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí entendemos entonces, hermanos, que no es tan valioso lo físico, lo material, como lo que tiene que ver con nuestra
situación espiritual y nuestro destino eterno. Que nuestro destino acá en la tierra, porque acá se habla mucho del destino, ¿verdad? Ay, es por el destino que yo llegué a este lugar, es por causa del destino que te conocí, por causa del destino que yo me metí a ese negocio, o llegué a ese trabajo. No, pues ese destino finito y terrenal e imperfecto, lo único que procura es el bien nuestro en un peregrinaje corto que vamos a vivir acá en la tierra. ¿Tiene conciencia usted, hermano, de que el tiempo que usted va a vivir acá en la tierra, por muy longevo que sea, no se compara para nada con la eternidad? O sea, no hay punto de comparación. 70, 80, 90, 100 años que vivamos acá, no se compara para nada con la eternidad. Y por ese poquito de tiempo, por poner ese tiempo como prioridad en nuestra vida, vamos a estropear lo que va a acontecer con nosotros por toda la eternidad. ¿Qué les parece la lógica del ser humano? La lógica, la forma de visualizar todo. Claro, no crean que eso surge solamente en la mente del hombre. Hay mucha influencia para que el hombre llegue a esas conclusiones y a establecer ese orden de prioridades. Hay influencias del mundo por medio del mercadeo, por medio de películas, del cine, de programas, de comentarios. También las mismas personas, la familia de nuestro entorno, los amigos, compañeros del colegio, desde que uno viene en el colegio, en la escuela, viene aprendiendo esa distorsión de prioridades. Uno llega a la universidad y ¿en qué se enfoca en la universidad? En que usted tiene que ser exitoso, usted tiene que ser aquí, tiene que ser allá. Todo gira en torno a ese peregrinaje corto que nosotros vamos a vivir acá. Pero en la iglesia, gloria a Dios, tenemos la oportunidad de quitarnos esa venda y ver más allá y entender que no todo gira en torno a ese viajecito que estamos haciendo acá en esta tierra, sino que hay una eternidad, que cuando estemos en esa eternidad, si realmente somos salvos y hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos a llegar a Él, al tribunal de Cristo, y ahí se verá cómo realmente estableció usted el orden de prioridades en su vida. Cuando usted recibe esa herencia, porque dijimos, el que hereda tiene derecho de dar la herencia, pero cuando usted recibe esa herencia, la va a recibir con la satisfacción de que usted está viendo que sus obras fueron pasadas por fuego y que salieron de ahí piedras preciosas y oro, o que se quemó como los jarás, que va a estar con vergüenza usted no bien. Tenemos que analizar esto en este momento, que todavía tenemos tiempo, porque estamos acá en este peregrinaje. Estamos todavía acá, tenemos oportunidad de mejorar esa situación, porque ¿de qué nos sirve estar acá en este mundo, en este periodo de tiempo corto, afanados y cumpliendo con una orden de metas y de objetivos económicos, sacrificando todo lo demás por eso, hasta la salud, y llegar allá con las manos vacías? Vivir acá en un mundo que cuando lleguemos al momento que llegó este hombre de Lucas 12, de poder descansar, de dejar de afanarnos tanto, ya va a ser muy tarde, porque vamos a escuchar la voz diciéndonos: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, nosotros tenemos oportunidad hoy de establecer un nuevo esquema de prioridades en nuestra vida.
hoy, domingo 26 de noviembre, hoy que estamos cerca de finalizar este 2023 y de comenzar un nuevo año, podemos venir al Señor y decirle, Señor, tú sabes en lo que he fallado, tú sabes cuáles son mis distractores, cuáles son todos esos aspectos de la vida que me tienen frenado, que no me permiten ser lo que tú quieres que yo sea. Ustedes pueden ir al Señor y decirle, Señor, la palabra dice que tú eres quien da los dones. Ayúdame, Señor, a desarrollar esos dones que tú quieres que yo emplee en tu obra. Porque es fácil y cómodo llegar a una cena como la que tuvimos el viernes, que fue deliciosa. Para los que no vinieron, pues les voy a dar un poco de pique. El viernes en los grupos con gracia, en los puntos de oración, tuvimos una cena deliciosa. Venir y sentarse, así como nos sentamos ahí, recibir el plato ya con todo servido y solo comer, orar y comer. Delicioso, una cena deliciosa. Pero no es lo mismo llegar, agarrar la comida, echársela en la boca, masticarla y comer, a ir al mercado, ir al supermercado, ir a la casa, madrugar para dejar la carne adobada, después dejar los frijoles hirviendo en una olla para después molerlos y después cortar el plátano y ponerlo a freír, dosificar todo eso en diferentes porciones, mantenerlo calientito para que llegara a la mesa de los hermanos y los hermanos pudieran comer. Obviamente, el que hizo toda esa labor de preparar la comida, de ir al mercado, de hacer todo eso y de preocuparse porque al hermano le llegara calientito, hizo mucho más de lo que nosotros hicimos con solo venir y sentarnos y comer. Es obvio. Hermanos, pero usted, ¿quién quiere ser en la obra de Dios? ¿El que solo llega a la mesa y come? ¿O el que fue al mercado y compró las verduras? ¿O el que puso a hervir en la olla de presión los frijoles? ¿El que licuó los frijoles e hizo algo? Y que después cuando los hermanos están degustando y dicen, qué rico estos frijoles, usted sienta en su interior, le gustaron, ¿verdad? Es preferible, hermanos, estar en esa condición que ser un simple comensal que fue y se sentó. Tenemos la oportunidad ahorita de establecer el orden de nuestras prioridades. Nosotros somos herederos de Dios, indistintamente de nuestro comportamiento, porque ya el Señor nos salvó, ya tenemos garantizada esa herencia eterna. Pero no creen que deberíamos de ser congruentes con el Señor, actuando con amor en su obra, sirviendo, preparándonos, porque para servir, miren, para aprender a cocinar, yo no cocino porque no he podido aprender a cocinar. Para cocinar hay que aprender, hay que saber técnicas y todo. Igual pasa en la obra del Señor. Hay instancias en la iglesia para que aprendamos, porque no las aprovechamos. ¿Por qué no nos inscribimos en el DFC? ¿Por qué le damos prioridad a una serie de televisión? ¿Cuánto tiempo, esta pregunta la hago a ustedes y ustedes analizan. ¿Cuánto tiempo dedica usted para ver una serie de televisión o una novela o un telenoticiero? Pues les cuento, el mismo tiempo que dedica usted todos los días de la semana para eso, lo puede dedicar un solo día, los lunes, para recibir las clases del DFC. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el orden de las prioridades? ¿Sabía usted que el DFC es un instrumento que no solo le va a permitir a usted conocer más al Señor, sino que le va a dar herramientas para que usted sirva en su obra con gusto, que sirva en su obra sabiendo que no está el hermano dándole en base a su imaginación, sino que en base a lo que la palabra dice?
Este es el momento, hermanos, para que tomemos medidas en nuestra vida. Estamos en un periodo corto. Recuerden, por muy longevos que vayamos a ser o que seamos, no vamos a vivir más de 100 años. Yo estoy seguro que nadie de los que está aquí va a vivir 100 años. Y no es que soy profeta, pero sí estoy seguro de que hay una eternidad y que esa eternidad no se compara con este periodo corto de peregrinaje que nosotros estamos viviendo hoy. Así que, hermanos, esa herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible, nos habla de algo perfecto. Cuando decimos incorruptible, no se corrompe, no se deshace, no se oxida, así como el metal, que por más fuerte que sea y tiene contacto con el agua, se oxida y se pudre. Esa herencia de Dios no se va a podrir nunca, porque Dios la hizo y es perfecta. Esa herencia de Dios no se va a contaminar nunca de pecado ni de maldad, porque es una herencia perfecta de Dios. Esa herencia de Dios no se va a marchitar así como las flores, porque Dios la hizo y Dios es el dador de la vida y la vida que hace Dios es perfecta y es eterna. Y tenemos que creer en eso y atesorar eso. Entonces, hermanos, este es el momento para que establezcamos nuestro orden de prioridades, sabiendo que contamos ya con esa herencia del Señor. Establezcamos nuestras prioridades en base de lo más importante que es Dios, luego nuestra familia, luego nuestro trabajo y por último todo lo demás. Con esto hemos llegado al final de este mensaje. Solo les invito a que me acompañen en una oración. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque nos has mostrado, Señor, cuáles son tus propósitos para nosotros. Gracias, Señor, por haber inspirado al apóstol Pedro a escribir esta epístola, porque hemos aprendido mucho en ella. Ponemos en tus manos a todos los miembros de nuestra congregación, Señor. Danos conciencia de quién eres tú, de cuál es nuestra condición, de cuál es nuestra necesidad, de cuáles deben de ser nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a establecer parámetros correctos en nuestras vidas.